Irán está en todos los titulares. Conflictos, amenazas, alianzas ocultas, ambiciones nucleares. Pero lo que pocos saben es que su historia ya está escrita en la Biblia. Su origen y también su final. Sí, Irán aparece en la Biblia desde el Génesis hasta las profecías del fin del mundo, pero lo hace con su nombre antiguo, Persia. Porque la Biblia no solo relata la creación de Irán, también profetiza su destino final en uno de los pasajes más oscuros y temidos del Apocalipsis. La guerra de Gog y Magog, una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Pero antes de ser enemiga profética, Persia fue el imperio elegido por Dios para liberar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir las profecías de Daniel. Quédate hasta el final porque hoy vas a descubrir algo que muy pocos se atreven a enseñar. El verdadero papel de Irán en el plan de Dios, desde el principio hasta el fin. Empecemos. Todo comienza en el libro del Génesis. Tras el diluvio, Dios da a la humanidad un nuevo comienzo y se revela cómo nació la nación de Persia. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes sobre la tierra, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los nuevos padres de las naciones. Y en el capítulo 10 encontramos el primer mapa de las naciones de la tierra. Leemos: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Este es el mapa genealógico de los hijos de Noé. Aquí se revelan los 2 patriarcas de los que nacería el imperio persa, Madai y Elam. Madai era hijo de Jafet, y de él descendieron los medos, un pueblo que habitaría las montañas del norte, en la región que hoy forma parte de Irán. Desde las montañas del norte de Irán, los descendientes de Madai comenzaron a expandirse, fundando aldeas, clanes y tribus. Eran independientes, duros, montañeses, conocidos por su resistencia y su organización tribal. Madai es el antepasado directo del corazón norte del Irán antiguo, y el segundo nombre es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se asentaron al suroeste de Irán, en las fértiles tierras cercanas al Golfo Pérsico. Pero en Génesis 14 se narra la primera gran guerra internacional de la Biblia. 4 reyes del este, entre ellos Kedorlaomer, rey de los elamitas, se alían para invadir Canaán. Saquean ciudades, esclavizan pueblos y toman como prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Elam no era una tribu insignificante, era una potencia, y según la Biblia, fue la primera nación que atacó al pueblo de fe. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores y los venció de noche. Rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes del oriente. Fue una victoria imposible, una victoria que no tenía lógica humana y que dejaba un mensaje claro. Ningún poder del este puede prevalecer contra los que tienen el favor de Dios. Pero el pueblo de Elam no desapareció, los siglos pasaron, generaciones nacieron y murieron, y aquellas tribus que habían sido derrotadas por Abraham crecieron en número. Los elamitas y los medos compartían el mismo suelo, el de la antigua Mesopotamia oriental. Uno al suroeste, en las llanuras fértiles de Elam, el otro en las montañas del norte, donde la crudeza forjaba el carácter de los medos. Y mientras los imperios venían y caían, una nueva fuerza se preparaba en silencio. Primero fueron clanes, después reinos y finalmente un imperio, el imperio persa. Y aunque eran naciones paganas, no estaban fuera del plan de Dios. Los profetas Isaías y Jeremías pronunciaron 2 grandes profecías sobre ellos. La primera, a través de Isaías, decía que Dios usaría a Elam y Media como instrumentos para castigar a Babilonia. Babilonia, que había destruido Jerusalén y quemado el templo, no quedaría impune, y Dios ya había decidido quién la castigaría: la unión de los pueblos de Irán. Pero la segunda profecía fue aún más sorprendente, porque Dios no solo usaría a Persia para castigar, también sería su herramienta de liberación. Dios anunció, por boca del profeta Isaías, que un rey pagano de Persia, aún no nacido,
sería su instrumento para liberar al pueblo de Israel del exilio y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Isaías lo llamó por su nombre más de 150 años antes de que naciera. Así dice Jehová, a su ungido, a Ciro. Y ambas profecías se cumplieron con una exactitud aterradora. En el siglo VIII a.C., el primer rey de los medos, Deioces, unificó las tribus de Elam y Madai, fundando la primera capital imperial en territorio iraní, Ecbatana. Y su nieto, Ciaxares, daría el siguiente gran paso: reformar el ejército y convertirlo en una maquinaria de guerra para destruir a Nínive, la capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales de Israel. La profecía comenzaba a cumplirse. Dios estaba levantando a Persia desde dentro, como instrumento de juicio y redención. Pero mientras Persia crecía en poder, Dios ya había revelado su destino en sueños proféticos, y un joven hebreo cautivo en Babilonia fue el primero en verlo: Daniel. Todo comenzó cuando el ejército de Babilonia, liderado por el rey Nabucodonosor, entró en Jerusalén. Las murallas cayeron, el templo fue saqueado y miles fueron llevados como esclavos a tierras extranjeras. Entre ellos estaba Daniel. Era apenas un adolescente cuando fue arrancado de su hogar y llevado como esclavo a la corte de Babilonia, el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Pero en medio de esa oscuridad, Dios lo escogió. Mientras estaba rodeado del esplendor corrupto del palacio real, Daniel no se contaminó, y por esa fidelidad, Dios le entregó algo que no le había dado a ningún otro cautivo: el don de las visiones. Visiones que no solo hablaban de su tiempo, sino del curso de toda la historia. Desde el corazón del imperio que había destruido Jerusalén, Daniel comenzó a ver cómo Dios levantaría otro imperio, uno que reemplazaría a Babilonia y que jugaría un papel fundamental en el destino de su pueblo, el imperio de Persia. Y todo fue anunciado en sueños. Mientras Daniel servía en la corte de Nabucodonosor, el rey fue perturbado por un sueño inquietante. Una estatua gigantesca, hecha de diferentes metales, se alzaba ante él con un esplendor y una amenaza indescriptibles. El rey, aterrorizado, exigió no solo que alguien interpretara el sueño, sino que lo revelara sin haberlo oído. Ningún sabio de Babilonia pudo hacerlo, pero Dios había preparado a su profeta, y Daniel fue llevado ante el rey. Y con la autoridad del cielo, Daniel se presentó ante el rey más poderoso del mundo y reveló lo que ningún sabio de Babilonia pudo descifrar. Describió el sueño con exactitud y pronunció una revelación que cambiaría el destino del mundo. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata. Esa figura de plata no era una sola nación, sino dos brazos, dos potencias entrelazadas en un solo cuerpo, los medos y los persas, unidas pero no iguales, porque el brazo persa se alzaría más fuerte y tomaría el control. La profecía era clara: Babilonia caería y el trono pasaría a un nuevo imperio que sería elegido por Dios. El joven Daniel, en tierra extranjera, estaba viendo con sus propios ojos cómo los sueños de Dios se cumplían, y pronto su visión se convertiría en realidad. Porque el rey que Dios había anunciado a través de Isaías años atrás estaba a punto de levantarse en las tierras altas de Persia, y su nombre era Ciro. Ciro, el joven rey persa, conquistó Media, unió los reinos formando el imperio medo-persa, y poco a poco se convirtió en la mayor potencia de su tiempo, hasta que finalmente puso sus ojos sobre Babilonia. El día profetizado llegó, pero no fue una guerra como las demás. Una noche, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebró un banquete rodeado de 1000 nobles, y en medio del desenfreno, cometió un acto imperdonable. Ordenó traer los vasos sagrados que su abuelo había robado del templo de Jerusalén, y brindaron con ellos en honor a dioses falsos. De repente una mano invisible escribió en la pared del palacio 4 palabras: Mene, Mene, Tekel, Parsin. El rey palideció. Nadie entendía qué significaban estas palabras hasta que llamaron a Daniel y les reveló: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tu reino será entregado a los medos y a los persas. Y mientras las palabras eran pronunciadas, la profecía ya se cumplía. Los ejércitos de Ciro el Grande, rey de Persia, habían desviado el río Éufrates y entraban en silencio por el cauce seco. Las puertas no estaban cerradas, Dios mismo las había abierto, y esa misma noche,
Belsasar fue asesinado y la profecía se cumplió. Babilonia cayó ante Persia. Los judíos, que durante 70 años habían llorado junto a los ríos de Babilonia, vieron cumplirse lo imposible. Un rey extranjero, pagano, decretaba su regreso a Jerusalén. Pero Ciro no solo permitió el regreso, financió la reconstrucción del templo y envió a los líderes del pueblo con respaldo real: Zorobabel, descendiente del linaje de David, y Josué, el sumo sacerdote. Ellos serían los primeros en colocar los cimientos, y por fin, el lugar donde habitaba el nombre de Dios volvería a levantarse. Así, Persia fue la única nación que no destruyó a Israel, sino que lo restauró. Pero Dios le había dado a Daniel otra visión de Persia aún más sobrecogedora. En la primera vio cómo desde las aguas del caos emergían 4 bestias monstruosas. La segunda era un oso gigantesco, alzado de un lado, con 3 costillas entre los dientes, y una voz tronó desde el cielo: «Levántate y devora mucha carne». El oso representaba al imperio que vendría después de Babilonia, Media y Persia, pero estaba levantado de un lado, porque Persia dominaría sobre Media, y las 3 costillas eran sus conquistas más temidas: Lidia, Babilonia y Egipto, una tras otra, engullidas por su expansión imparable. Y esta visión se cumplió con una precisión estremecedora, porque tras conquistar Reino Lidio en Asia Menor y Babilonia, Persia no se detuvo y fue a por Egipto. Ya bajo el reinado de Cambises II, hijo de Ciro, los ejércitos persas cruzaron el desierto del Sinaí y derrotaron al faraón Psamético III en la batalla de Pelusio. Egipto, el antiguo opresor de Israel, cayó ante el imperio persa y así, la tercera costilla fue arrancada. Pero las visiones no habían terminado. Años después, mientras se encontraba a orillas del río Ulai, Daniel fue arrebatado por otra visión, una aún más específica, más clara y más aterradora. Ante sus ojos apareció un carnero que tenía 2 cuernos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El carnero embestía hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y nadie podía detenerlo. Entonces una voz explicó el significado. El carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Otra vez, Persia aparece como protagonista del plan divino, pero esta vez no como aliada, sino como imperio que conquista sin oposición, que arremete como bestia desatada. Y el detalle es escalofriante. Un cuerno más alto. Una alusión exacta a la supremacía persa sobre los medos. 2 pueblos, un imperio, pero un solo trono dominante. La visión continuaba y de pronto del occidente apareció un macho cabrío, veloz como el viento, con un solo cuerno entre los ojos. En un instante, embistió al carnero, derribándolo y pisoteándolo. Era la profecía del siguiente imperio. Grecia, encabezada por Alejandro Magno, derrotaría a Persia con una velocidad sobrenatural. En ese momento, Daniel no sabía quién era ese macho cabrío. Sin embargo, vio que Persia, el imperio más vasto y glorioso que había visto el mundo, caería en el futuro. Pero ese final aún no había llegado, porque en sus días de esplendor, Persia no solo era invencible, era el centro del mundo. Su dominio se extendía desde la India hasta Etiopía, y en los días del rey Ahasuero, el trono del imperio más grande de la tierra se estableció en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán. Y fue en Susa donde ocurrió uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica, porque el gran imperio sería conquistado por una sola mujer. El rey Ahasuero celebró un banquete majestuoso que duró 6 meses y luego invitó a todos los habitantes de Susa a una fiesta final de 7 días. En momento de orgullo y desenfreno, pidió que trajeran a su esposa, la reina Vasti, para exhibir su belleza. Pero Vasti se negó. Humillado ante todo el imperio, el rey la desterró, y sus consejeros propusieron una solución radical: buscar entre las jóvenes vírgenes del reino a una nueva reina. Las más bellas serían llevadas al palacio para ser preparadas durante un año y luego presentadas ante el rey. Una de esas jóvenes era Hadasá, pero nadie la conocía por ese nombre. Era huérfana y había nacido entre los judíos deportados. Su primo, Mardoqueo, la había criado en secreto, y en el palacio recibió otro nombre: Ester. Ester fue elegida por el rey, y sin saber que era judía,
Ahasuero la coronó reina de Persia. Mientras tanto, en las sombras del palacio, se levantó un enemigo mortal, Amán,